Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 13 del mes de mayo del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió con ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Hermanos, vemos cómo al morir el rey Abías, su hijo Asa toma su lugar y hace las cosas bien delante de Dios. Restaura en la aplicación de la ley, el cumplimiento de los mandamientos, y quita los lugares altos y los lugares donde se celebraban cultos extraños. Quita todas las imágenes, desarma todo eso y tiene paz, dice la palabra, que Dios le dio paz durante 10 años. Durante esos 10 años de paz prosperó el reinado de Asa, prosperó Judá, prosperó Benjamín, prosperaron las dos tribus que han quedado bajo ese reinado. Pero siempre hay quienes buscan en la guerra, buscan la dificultad. Y dice acá que Sera, etíope, buscó guerra contra Asa con un ejército de 1,000,000 de hombres. Asa tenía únicamente 580,000 hombres. Tenía 500,000. Al igual que su padre Abías, tenía 400,000, y se enfrentó contra un ejército de Jeroboam de 800,000 y tuvo victoria. Al igual, Asa clama a Dios, exalta su nombre, le dice que en él ha confiado, y Dios le da la victoria sobre este 1,000,000 de soldados. Este 1,000,000 de hombres preparados para la guerra no pudieron contra 500,000.
¿Por qué? Porque Dios estaba con el rey Asa. ¿Por qué estaba con el rey Asa? Por hacer las cosas bien para Dios, por cumplir su palabra, por obedecer su palabra. Lo mismo sucede hoy en día. Si usted y yo obedecemos la palabra de Dios, la cumplimos, quitamos esos lugares altos, quitamos esos lugares de adoración. Pero hermano, nosotros no tenemos eso como lo tenían que. Sí, pero tenemos otras cosas que adoramos más que buscar de Dios. Quizás el teléfono, quizás los programas en cable. Hay tantas cosas que nos apartan de una verdadera adoración para con Dios. Hay tantas cosas que podemos criticar de otros que tengan imágenes. Nosotros quizás no tenemos imágenes por las cuales nos postramos, pero tenemos cosas que nos apartan de Dios. Tomamos muchas veces decisiones que no son las correctas, que no son las mejores, porque no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, no estamos cumpliendo con sus mandamientos. Por esa razón vienen las cosas, muchas veces nos salen mal, vienen mal, porque estamos viendo hacia otro lado. Cuando nosotros volvamos de todo nuestro corazón a adorar a Dios, a buscar y a cumplir con su ley, vamos a ver cómo las cosas cambian. El rey Asa fue prosperado. En 10 años él fue prosperado por todo lo que hizo. De volver a buscar a Dios, le hizo, dice la palabra, que Judá buscase nuevamente al Dios de sus padres. ¿Por qué no buscarlo? Estamos tiempos finales. Es hora de que nosotros nos dediquemos a buscar enteramente a Dios. Queremos ver cosas maravillosas en nuestra vida. Busquemos de Dios, obedezcamos su palabra, cumplamos con sus mandamientos y veremos cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Así como a Abías lo libró de aquel ejército de 800,000, así a Asa lo libró de un ejército de 1,000,000 de soldados. 1,000,000 de hombres dispuestos a la guerra. 1,000,000 de hombres que estaban dispuestos a aniquilar al reino de Judá. Pero Dios interviene. De la misma manera que intervino ahí, puede intervenir con nosotros en aquellas dificultades cuando nosotros le clamamos a Él. Cuando nosotros tomamos la determinación de buscarle, de seguirle, veremos cómo Él levanta su brazo, levanta sus manos para defendernos, levanta sus manos para protegernos. Somos sus hijos. Nos va a ayudar siempre, no nos va a abandonar, pero busquemos y clamemos a Él. Hagamos las cosas bien para con Dios, hagamos lo que a Dios le agrada, obedezcamos su palabra y veremos cómo Dios nos va dando victoria en cada una de las cosas que tengamos que enfrentar. En la vida vamos a enfrentar batallas, unas difíciles, unas más fáciles. Unas así como el rey Asa con 1,000,000 de soldados frente a él, pero aún así van a ser derrotados por nuestro Dios, si confiamos y creemos en Él. Obedezcamos su palabra, porque eso trae bendición, hermano. Cumpliendo con lo que Él quiere, caminando como Él quiere, veremos la gloria de Dios. Veremos cómo nuestra vida cambia, nuestra familia cambia, nuestra iglesia cambia. Busquemos de Dios, obedezcamos su palabra y veremos cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.